Ya estamos, chicos. Luego, esta viene a ser nuestra última clase ya de este primer bimestre y nosotros vamos a cerrar este bimestre en historia hablando de la Revolución Mexicana, mano, ¿ya? Vamos a hablar acá, mis cuatachones, de la Revolución Mexicana, porque México también tuvo su revolución. México, que es un país muy parecido al nuestro, una sociedad muy parecida al nuestra. Prácticamente México, chicos, es como si fuera nuestro hermano gemelo, ¿no? Somos muy parecidos, en verdad, demasiado parecidos. No solamente en idioma, sino también en cultura, en costumbres, ¿no? A ver, vamos a preguntar por aquí, ¿ya? Vamos a preguntar por aquí. A ver, vamos a preguntar a Maricielo. Maricielo, ¿por qué crees que México y Perú son tan parecidos? ¿Por qué será, Maricielo, que México y Perú son tan parecidos? Por las ¿Mm? A ver, mientras lo va procesando por ahí, Maricielo, vamos a preguntar a Jefferson. A ver, Jefferson, ¿por qué crees tú que México y Perú son tan parecidos? por la agricultura, ¿Por la agricultura nada más? por Por su las culturas, población, Ya, por la por las población. culturas, ¿Sí? ¿Alguien más por ahí comentaba? por las culturas. Por las culturas, ya que son similares, muy bien. Chicos, hay que recordar pues que hace 500 años aproximadamente, tanto el territorio mexicano como el peruano antiguo, ¿no? Fueron invadidos por los españoles. Hay que recordar eso. Los españoles invadieron tanto a México como a Perú al mismo tiempo. Y esos españoles que provenían de las mismas zonas de España, tenían un mismo origen, se encargaron de invadir tanto a México como al Perú. Entonces llevaron las mismas costumbres, la misma cultura, la misma pues conductas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, es por eso que la fusión cultural fue muy parecida. Bueno, y antes que haya la invasión pues de España a México, ahí también había pues un imperio muy parecido al Tahuantinsuyo. Claro, obviamente mucho más radical, mucho más fuerte todavía que el imperio inca, pero muy parecido a la cultura inca. ¿Alguien sabe cuál fue ese imperio que hubo en México? Azteca, profesor. Muy bien, Imperio Azteca. Sósimo. Ahí está, Sósimo. Muy bien. Te mereces una estrella, Sósimo. Muy bien. Claro, chicos, ¿no? En este caso, el Imperio Azteca, ¿no? Que también tuvieron su rey, así como si fuera un inca, también tuvieron, pues su último rey fue Moctezuma, que fue invadido justamente por los españoles, ¿no? Se enfrentó con los españoles, así como aquí estaba Atahualpa también, ¿no? Y también se encontró con los españoles. Entonces, hubo esa fusión cultural, chicos, y bueno, es por ello que México y Perú son tan parecidos, ¿no? Son muy parecidos, son prácticamente lo mismo. Justo un amigo que tuvo que pasar por México para llegar a Estados Unidos me comentaba que es prácticamente como el Perú. Tú te encuentras, pues, pero como en el Perú, ¿no? Te haces rápidamente familiar con el lugar. Y bueno, chicos, ¿por qué Revolución Mexicana, profesor? Porque México también tuvo sus enormes problemas, chicos. Vamos a preguntar por acá. A ver, Johari, toda revolución, ¿cómo comienza, Johari? Como profe, no escucho bien. Toda revolución, ¿cómo comienza? ¿Cuál es el origen de toda revolución? ¿Por qué la gente comienza a pensar en revolución? ¿Cuál es lo primero que tiene que haber en la población? Ay, no sé. Justo la semana pasada les dije, chicos, no se olviden, a partir de ahora grábense en su cabecita que para que haya una revolución, primero tiene que haber. Crisis económica, profesor. Ahí está, Sósimo, excelente, crisis económica. La gente, chicos, tiene que pasar hambre, tiene que pasar pobreza, miseria. La gente tiene que sentir que no le alcanza el dinero para poder comer, para poder vestirse. Es crisis económica. Ahí la gente comienza a pensar pues en una revolución, en cambios, en transformaciones. Y chicos, resulta que México, antes de su revolución en el año 1911, también pasaba pues por enormes problemas, crisis económica, una corrupción pero terrible, terrible, casi como la del Perú, terrible la corrupción,
gente que gobernaba pues por 10 años, por 20 años, por 30 años en México, ¿no? También problemas de explotación laboral también por los campesinos, ¿no? En las haciendas, problemas de explotación también de los obreros en las fábricas, 14 horas, 15 horas diarias trabajando sin descanso dominical. Profe, así como en el Perú, igualito, los mismos problemas. Pero aquí sí tuvieron pues las agallas para poder realizar una revolución mexicana. Entonces, vamos a ver cómo fue esta revolución mexicana, en qué consistió, quiénes estaban gobernando, quiénes eran los corruptos y quiénes eran los líderes de esta revolución. Entonces, vamos a ver, chicos, órale mano, vamos a ver en qué consistió esto. Mira. Definición entonces fue un conflicto armado, porque los mexicanos tomaron las armas, chicos, para poder luchar contra el gobierno corrupto, ¿no? Y opresor que había pues allá en México. Fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre del año 1910. ¿Sí? En el año 1910, entonces, ahí se iniciaba este proceso revolucionario, chicos, considerado como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. ¿Dónde, profesor? En México. Profe, antes nosotros no habíamos trabajado este tema, ahora lo estamos trabajando. Sobre todo en el Colegio Alexander von Humboldt, chicos, vamos a trabajar en Historia Universal y ya para el tercer bimestre trabajaremos ya sumamente temas nuevos, totalmente nuevos. Así que no les conviene faltar, chicos, a las próximas clases. No falten, sí, no falten. Así estén malitos, no falten. ¿Ya, chicos? Claro, incluso uno estando echado puede escuchar las clases. Yo cuando estoy enfermo, también yo, así sea enfermito, echadito, estoy ahí leyendo algo, estoy resolviendo algo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo es oro y la gente no miente cuando dice eso. Cuando decía la gente, el tiempo es oro, yo decía, no, ¿qué va a hacer? Habla soncera la gente. Tonterías hablan. Y no, y en verdad, chicos, el tiempo en verdad hay que aprovecharlo al máximo. Bien, entonces fue el acontecimiento más importante de México en el siglo XX, chicos, ya año 1910. ¿Cuáles fueron las causas de esta explotación? ¿No? ¿Cuáles fueron las causas? Ya saben ustedes, para empezar, crisis económica. Económicamente está yendo mal a la gente, le está yendo mal a la población mexicana. ¿Sí? ¿Qué más por acá? Gran concentración de tierras, es decir, latifundios o haciendas en pocos dueños. Igualito como en el Perú, chicos, a inicio de los años 1900 también. Recordarán ustedes el tema de la República Aristocrática que hicimos años anteriores. ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Recordarás, Jefferson, el tema de la República Aristocrática? El año pasado creo que llegamos a hacer la República Aristocrática, si no me equivoco. Y es más, creo que a inicios también de este año, a inicio de este año también comenzábamos a hacer ya la República Aristocrática. El gobierno de las 40 familias. Ahí está Sósimo, caray. Ese es mi alumno, caray. Ese es mi alumno. Muy bien, Sósimo, claro. El gobierno de las 40 familias aquí en el Perú, ¿no? Que los Pierola, que los Candamo, que los Pardo, que los Billinghurst, ¿no? Que los Gildemeister, que los Rockefeller, familias que eran las que concentraban grandes haciendas aquí en el Perú, igualito en México, igualito. Pocas familias también eran las que concentraban enormes tierras y ahí eran pues donde explotaban y condenaban a la miseria a los campesinos, ¿no? O sea, los mismos problemas que habían acá, igualito allá, igualito. Por eso decimos que ahí nuestros hermanos de México pues son realmente nuestros hermanos, ¿no? Nuestros cuates, ¿no? Nuestros reales cuates. A ver, ¿qué más? Crisis en la agricultura, una agricultura atrasada. Así como nosotros, por ejemplo, exportábamos solamente algodón, caña de azúcar, igualito ellos también exportaban bastante algodón, caña de azúcar, pero también otras cosas más, ¿no? Los frijoles, ¿no? La harina, pues no hay para hacer los tacos, ¿no? Ah, claro, ¿no? Y cosas como esas. Por eso que la harina está presente en todas las comidas de los mexicanos. El trigo era también algo que ellos constantemente exportaban, producían, el trigo. Por eso ellos son fanáticos de los tacos, que las tortillas, que las enchiladas, en fin. Todo está hecho en base a tortillas y harina. ¿Qué más? Larga y corrupta dictadura de Porfirio Díaz.
Profe, ¿quién es ese cuate? ¿Quién es ese, no? Ese señor, ¿quién es? Porfirio Díaz, chicos, fue un presidente de México que gobernó desde el año 1876 y nunca más salió del gobierno hasta el año 1911 que se produjo esta Revolución Mexicana. Pregunta, chicos, ¿cuántos años habrá gobernado este señor Porfirio Díaz en México? 35. ¿Cuántos? 35 años, profesor. Muy bien, ahí 35. ya sacaron la cuenta rápidamente, ya sacaron su cuenta, 35 años, ¿no? 35 años, chicos, que duró esta época de el porfiriato, le han llamado los mexicanos, el porfiriato. Profe, ¿qué cosa es el porfiriato? Si quieres, anótalo ahí en tu cuaderno, ¿ah? El porfiriato, que fue justamente, pues, el periodo de gobierno de Porfirio Díaz. 35 años, oye, qué loco, qué bestia. Justo aquí en el Perú también había un presidente que más o menos también quería gobernar ese tiempo, ¿no? Recién estaba yendo por los 10, por los 11 años. ¿Cómo se llamó ese presidente? A ver, Jefferson. ¿Cómo se llamó ese presidente que estaba comenzando a gobernar y hasta incluso por 3 periodos seguidos? ¿Te acuerdas o no, Jefferson? Ahora último nomás. Bueno, No me acuerdo, profe. ¿no te acuerdas? Ya lo hemos comentado, incluso su hija se está lanzando ahí a la presidencia actualmente. Fujimori, profesor. Fujimori, claro, ¿no? Alberto Fujimori. Claro, él comenzó a gobernar pues en el año 90 y mira, yo cuando era niño, o sea, hace poco nomás, ¿no? Yo me acuerdo que él seguía gobernando. Era el año 2001 y él seguía gobernando. O sea, ya se iba ya por los 11 años de gobierno. Y es más, él se iba a ir a gobernar hasta el año 2005. Él iba a gobernar 15 años. Solamente que salieron los Vladivideos, ¿no? Con esos tremendos cerros de dinero. Y de esa manera, pues, te diré yo que se descubrió toda la corrupción y recién salió del gobierno. ¿Mm? A ver, un momentito. Creo que Yohari se fue de la reunión, creo. A ver, me avisan, por favor. Sí, Yohari creo que se fue a la reunión. Vamos a ver por aquí. Bien, estamos dejando por acá evidencias ya de Yohari que se fue a media clase. La vez pasada también creo que se fue, que de repente tiene problemas de conexión, qué sé yo. Bueno, entonces chicos, estábamos hablando de Fujimori, ¿no? Que se estaba listando ya a gobernar 15 años, chicos, aquí en el Perú, ¿eh? Hasta que se descubrieron pues los actos de corrupción. Pero mira, más bestia fue todavía aquí este presidente Porfirio Díaz de México, ¿no? 35 años. Oye, este se creía rey de México ya. 35 años gobernando México, ¿no? Y obviamente, pues, en México abundaba también las diferencias entre las clases sociales. Y déjame decirte que allá en México la desigualdad todavía es mucho mayor todavía que aquí, que la del Perú, ¿eh? No vayas a pensar que la realidad de México es la que te presentan en las telenovelas, no, no, nada que ver. La desigualdad, chicos, es mucho mayor todavía. Es mayor la desigualdad que hay en México. Son poquitas familias irreconocidas quienes son, obviamente, las adineradas en México. También igualito, tú escuchas algún apellido familiar y tú dices, ah, ya, esa gente pues es de tener mucho dinero. Entonces, todavía se vive esa situación en México y obviamente hay una gran población todavía muy pobre en México. Así como aquí en el Perú. O sea, prácticamente como en el Perú. En el Perú no vayas a pensar que estamos bien, ¿eh? En el Perú estamos con crisis económica. Tú habrás visto ya las colas, en las noticias habrás visto las colas que hay por comprar oxígeno, por ejemplo. No hay camas en los hospitales. Sufrimos todavía falta de internet. La gente no tiene celulares para entrar a las clases virtuales. En fin, tenemos problemas en el Perú, ¿eh? Hay gente que dice, no, que estamos bien, tenemos que mejorar nada más. No, acá las cosas, chicos, en el Perú están andando mal. Están andando muy mal. Necesitan bastantes cambios. Necesita que el siguiente presidente que entre pueda aplicar o sentar las bases, por lo menos, para que hayan mejoras en el futuro.
Claro, de hecho que un gobierno no va a mejorar todo el Perú, no lo va a mejorar, pero por lo menos ya tiene que empezar con proyectos para mejorar el Perú, ¿no? Y bueno, chicos, estas eran las causas de la Revolución Mexicana. ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo está bien, Jefferson, Sósimo, Yandelfer, Milenka, Yashiro? ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, Sí, dime, Jefferson. ¿qué significa latifundio? Ajá, muy bien. Latifundio significa una enorme extensión de tierra. Es como una hacienda. Ajá. Son terrenos enormes, 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 y ahí se practica pues la agricultura, la ganadería, ¿no? ¿Y quiénes son los que trabajan? Obviamente los campesinos, ¿no? Los campesinos. Ajá. ¿Alguna otra pregunta por ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahí? ¿Todo está bien? Ustedes sí son lo máximo, chicos, ¿ah? Ustedes son lo máximo, ustedes entienden rapidito, ¿ah? Yo cuando era niño, o sea, hace poquito nada más, yo me demoraba en entender, yo tenía que hacerle varias preguntas todavía al profesor. Pero ustedes sí la captan en una nomás, ¿no? Qué bueno, me alegra eso, chicos, me alegra. Salgo contento de esta clase. Vamos a ver por aquí. La revolución de 1910 y la caída de Porfirio Díaz. Vamos a ver cómo desapareció, chicos, este porfiriato. ¿Sí? El porfiriato. Acá en el Perú, al gobierno de Fujimori le pusieron el Fujimorato, ¿no? Allá en México es el porfiriato. A ver, ¿qué pasó? Bueno, resulta que Francisco Madero fue uno de los que planteaba los cambios en México, planteaba cambios en México, y es más, Francisco Madero es uno de los que participan en las nuevas elecciones de 1910, y él presenta una publicación que se llamaba El Manifiesto Político contra la Dictadura. O sea que este candidato, Francisco Madero, ¿en contra de quién estaba? De Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz, claro. Y ahí lo tenemos a Porfirio Díaz, ¿no? Ahí está Porfirio Díaz. Los mexicanos, chicos, siempre han tenido esa costumbre de siempre tener su bigotito, ¿no? Sobre todo los varones, obviamente, ¿no? De tener su bigotito ahí, ¿no? La mayoría salía siempre con bigotito. Y era la moda de la época, pienso yo, porque en el Perú también los presidentes de esa época siempre salían con su barbita, con su bigotito, en fin. Entonces, Francisco Madero estaba en contra, pues, del dictador Porfirio Díaz. Sí, chicos, estaba en contra del dictador Porfirio Díaz y realiza esa publicación criticando ya los cerca de 35 años que tenía Porfirio Díaz en el poder. Se producen, chicos, las elecciones en México, año 1910, ¿y quiénes se presentan? Se presentan dos partidos políticos. Dos partidos políticos. Uno, el Partido Nacional antirreeleccionista de Francisco Madero, y el otro partido político llamado el Partido Nacional Reeleccionista, es decir, los porfiristas, los fanáticos, los hinchas, los amigos, los causas, los chocheras de Porfirio Díaz, obviamente, ¿no? Entonces, estos dos partidos políticos, chicos, se presentan a las elecciones. Y mira cómo es la situación que por alguna cuestión de fraude Porfirio Díaz, ¿no? Se está apuntando a ganar estas elecciones. O sea que se quiere gobernar ya 40 años, quiere gobernar 40 años México. Se alista para eso. A ver, ahí lo tenemos entonces a Francisco Madero y a Porfirio Díaz. Si a Porfirio Díaz, o si digamos que a los hinchas, a los seguidores, a los fanáticos de Porfirio Díaz le llaman los porfiristas, ¿cómo le llamarán, chicos, a los seguidores de Francisco Madero? Los maderistas. Ajá, claro, ¿no? Los maderistas, ¿no? Los maderistas. Así más o menos ahorita, ¿no? Según las elecciones, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Al que sigue a Fujimori, fujimoristas, ¿no? Y a los fanáticos de Castillo, ¿cómo se les llamaría? ¿Cómo se les llamaría a los fanáticos de Castillo?
¿Qué opinas, Maricielo? ¿Cómo se le llamará a los fanáticos de Castillo? A los hinchas de Pedro Castillo, ¿cómo se le llamará? Porque a los hinchas de Porfirio Díaz, de Porfirio se le dice los porfiristas. Castillistas. Ajá, claro, ¿no? Los castillistas, ¿no? Claro, los castillistas. Algunos dicen eso, ¿no? Los castillistas, dicen. Bien, porque no creo que digan los pedristas, ¿no? No dicen eso, ¿no? Los pedristas no dicen, ¿no? Los castillistas, ¿verdad? Ya, ok. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva ya para ir finalizando. Y por acá tenemos, chicos, el resultado, pues, el resultado de estas elecciones. Y mira, justo lo que te comentaba. ¿Qué pasó? Reelección de Porfirio Díaz. O sea que este señor quería gobernar para siempre en México. Mira, su séptimo mandato, su séptimo gobierno iba a comenzar, ¿no? Porque había ganado esta elección. Y mira, cuando sale elegido, supuestamente, obviamente ya tú pensarás que eso se trata de fraude, pero cuando sale elegido Porfirio Díaz, lo manda a la cárcel. ¿A quién? A Francisco Madero, ¿no? A su enemigo, ¿no? Como suele pasar siempre, ¿no? Siempre a los enemigos de los presidentes, siempre los procesan y siempre terminan en la cárcel. ¿Qué pasó por ahí? Francisco Madero no se queda callado, él no se queda tranquilo, él justamente lanza un pronunciamiento, publica un pronunciamiento llamado el Plan San Luis de Potosí. Profesor, ¿qué cosa dice Francisco Madero en este Plan San Luis de Potosí? Convoca a la rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz. Él dice, señores, hermanos mexicanos, nosotros no podemos permitir que Porfirio Díaz gobierne un periodo más. Ya sería ya cerca de 40 años en el gobierno. Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que salir de la dictadura. Y pues convoca a rebelión, a que los campesinos, los obreros, armen huelgas, protestas y vayan a luchar justamente en contra de esta dictadura. Y mira, justo aquí aparece, chicos, la figura, y de repente tú lo has escuchado por este programita del Chavo del Ocho, de repente, a Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa aparece por acá, chicos, Pancho Villa, como un líder campesino de estas rebeliones que van a luchar en contra de la dictadura, es decir, ¿en contra de quién? De Porfirio Díaz. Claro, muy bien, en contra de Porfirio Díaz. Aquí aparece el señor Pancho Villa, ¿no? Uno de los grandes líderes, pues, de esta revolución mexicana, ¿no? Tú habrás visto el programa El Chavo del Ocho, ¿no? Cuando juegan de repente a la independencia, a la revolución mexicana. Uno quiere ser Pancho Villa, ¿no? Otro quiere ser Francisco Madero, en fin. Ahí está. Y bueno, por acá también, ¿qué tenemos, no? Los revolucionarios toman la ciudad de Benito Juárez, ¿no? Y Porfirio Díaz sale del poder. Mira cómo esa tan fuerte fue la rebelión de los campesinos que Porfirio Díaz, obviamente hubo mucha muerte, hubo enfrentamiento, hubo muerte, muchos campesinos muertos. Y con eso, pues, Porfirio Díaz dimite. ¿Qué cosa quiere decir dimite? Renuncia al gobierno, ¿no? Lo sacan del gobierno y a la vez, pues, es expulsado de México, ¿no? Es expulsado de México en el año 1911. Y eso, chicos, marca un hito dentro de la historia mexicana, ¿no? Eso marca un hito, es algo totalmente trascendental. Es decir, acabar con una dictadura, chicos, es totalmente trascendental dentro de la historia de un país. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el Perú, chicos, en el Perú, nosotros no luchamos por acabar con la dictadura de Fujimori, sino que todo fue por un Vladivideo que salió, ¿no? Donde salía Montesinos comprando congresistas, comprando medios de comunicación. Mientras eso, Fujimori pues dejó el país, ¿no? Y renunciaba al Perú ya cuando él ya se encontraba en Japón, incluso. Y mira, imagínate. Si no hubiera salido ese Vladivideo, ¿qué crees que hubiera pasado con Fujimori? Hubiera seguido gobernando, Sigo profesor. gobernando. Hubiera seguido gobernando, ¿no? Su tercer gobierno, imagínate, su tercer gobierno. Quizás hasta si no se descubría nada de la corrupción, seguramente hasta lo hubieran considerado como el mejor presidente de la historia del Perú, imagínate, ¿no? Imagínate
cómo hubiéramos quedado a los ojos del mundo, ¿no? Si hubiéramos considerado a Fujimori como el mejor presidente de la historia del Perú, imagínate. Entonces, ahí está, chicos, Pancho Villa, hemos mencionado varios, Francisco Madero, Porfirio Díaz, ¿ya, chicos? Ahí está. Pancho Villa, ¿no? Mira, ¿no? Con su sombrero, ¿no? Y con sus balas, ¿no? Ahí, mira, amarrado ahí en el cuerpo, ¿no? Listo para luchar, listo para batallar contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y bueno, Francisco Madero entra al gobierno, chicos, entra al gobierno. Francisco Madero gobierna México, pero fue un gobierno moderado, ¿no? Fue un gobierno moderado, como que no daba mucha solución a la población mexicana, a pesar que él luchó contra la dictadura, pero no daba mucha solución a la población mexicana. Todavía había mucha pobreza y más bien él tuvo también su enemigo. Así como él fue enemigo de Porfirio Díaz, también Francisco Madero tuvo su enemigo. ¿Quién fue, profesor? Emiliano Zapata. ¿Sí? Emiliano Zapata. ¿Sí? Él fue su enemigo de Francisco Madero y este Emiliano Zapata proponía qué cosa. Si queremos acabar con los problemas que hay en México, tenemos que hacer una reforma agraria. Tenemos que repartir tierras a los campesinos para que ellos mismos lo trabajen y de esa manera puedan producir y tener dinero. Hacer que los campesinos aporten a la producción de México. Eso quería, chicos, Emiliano Zapata. Pero pregunta, repartir tierras a los campesinos, ¿a quién afecta eso, chicos? A los dueños de las haciendas. Exacto, muy bien, Jefferson, muy bien, claro. Eso afectaba a los dueños de las haciendas porque ellos iban a perder sus tierras y más bien el gobierno, ¿no? Digamos, debía darle tierras a los campesinos. Es por eso que Francisco Madero no se atrevía a hacer eso. ¿Quién reclamaba eso? Emiliano Zapata, a través de un plan llamado el Plan Ayala, ¿no? Entonces, al final, chicos, el gobierno de Francisco Madero no termina su gobierno. Al poco tiempo termina con un golpe de Estado liderado por Félix Díaz y Victoriano Huerta, ¿no? Aquí justamente pues reciben el apoyo de Estados Unidos. Profe, ¿qué? ¿Estados Unidos se mete aquí? Imagínate. Estados Unidos políticamente interviene en este proceso para sacar del poder a Francisco Madero, ¿no? A través, pues, de Victoriano Huerta y así otra vez, pues, entorpecer los planes, chicos, en México. Es por eso que actualmente en México, chicos, en México actualmente todavía, a pesar que han tenido su revolución mexicana, no han terminado con los problemas. Continúan todavía con los enormes problemas en México. Todavía hay corrupción, hay pobreza, hay desigualdad, hay bajo nivel educativo. Es más, tú sabías que hace algunos años, hace aproximadamente 4 o 5 años, México fue considerado como uno de los primeros países, chicos, con mayor ignorancia en el mundo. Uno de los países cuya población está entre los primeros lugares, pero en ignorancia. Bajo nivel educativo, bajo nivel cultural, chicos. Entonces, lamentablemente, los gobiernos han ido llevando poco a poco a ese nivel a México. ¿Ya, chicos? Entonces, como les digo,